Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Derecho, donde abordaremos el derecho internacional privado, explorando temas fundamentales de esta fascinante área del derecho, donde analizaremos su impacto en el mundo globalizado en el que vivimos. Nuestro objetivo es proporcionar una visión crítica y reflexiva sobre el derecho internacional privado, abordando aspectos claves como la nacionalidad, los derechos y obligaciones de los extranjeros, la aplicación del derecho extranjero, la cooperación procesal y, por supuesto, la Ley 544-14 sobre el derecho internacional privado de la República Dominicana. Contamos con la presencia del licenciado David Rodríguez Morillo, así como nuestro control master Ricardo Rodríguez Rosario y su presentador Abel Mardoqueo Adames. Hablaremos de la Ley 544-14 sobre el derecho internacional privado de la República Dominicana, de la mano del licenciado David Morillo Rodríguez. Sí, muy bien. Como usted acaba de decir, el derecho internacional privado se rige por la ley número 544-14. El objetivo de esta ley tiene por objeto regular las relaciones privadas internacionales de carácter civil y comercial en República Dominicana. En particular, podemos enumerar la extensión y los límites de la jurisdicción dominicana. Eso tiene que ver cuál es el tribunal competente para dirimir los conflictos entre personas de diferentes países. También tenemos la determinación del derecho aplicable. Esto quiere decir qué tipo de derecho es aplicable al tipo de conflicto entre esas dos personas de diferentes nacionalidades, como dijimos al principio. Y la tercera tiene que ver con las condiciones de reconocimiento y la ejecución de las decisiones extranjeras, porque como lo establece la misma ley, es derecho internacional privado. Entonces, ya abordado el concepto y objetivo de la Ley 544-14 sobre el derecho internacional privado de la República Dominicana, licenciado, ¿podría darnos un pequeño ejemplo de la aplicación de esta ley? Sí, vamos a imaginarnos una situación de una pareja de esposos de diferentes nacionalidades. Deciden divorciarse. La cuestión principal sería determinar qué ley se aplica al proceso de divorcio y cuál tribunal tiene jurisdicción. En este caso, la ley número que estamos abordando, 544-14, podríamos decir que si ambos cónyuges tienen residencia en República Dominicana, el tribunal competente sería en República Dominicana y la ley tiene que ser de acuerdo a la ley vigente en la materia también de este país. Ahora bien, si hay un cónyuge que tuvo una residencia aquí y tuvo que irse a su país, entonces la ley establece que sería notificado y el tribunal competente en la materia del último domicilio donde el cónyuge que es demandado. Es decir, la ley 544-14 establece bien claro que hay a veces que los países tienen acuerdos sobre diferentes materias, pero en esta materia que estamos dando el ejemplo, que es de divorcio de dos extranjeros, sería aplicable si los dos tuvieron una residencia habitual en la República Dominicana. El tribunal competente tiene que ser la República Dominicana y la ley aplicable es también la correspondiente a la República Dominicana. Exactamente, la que correspondiente a la República Dominicana. Licenciado, hablemos del siguiente tema, que son las condiciones de los extranjeros y sus derechos y sus obligaciones. ¿Qué nos podría decir usted sobre ese tema? Sí. Los derechos de los extranjeros, derechos y obligaciones, está regulada, como nosotros los dominicanos, principalmente por la Constitución de la República Dominicana
y la Ley 285-04 sobre migración. Por ejemplo, vamos a iniciar con los derechos de los extranjeros. Primero, tienen igualdad ante la ley. Los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los ciudadanos dominicanos, como el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, el acceso a la justicia. También tienen una protección jurídica que pueden recurrir a los tribunales de la República para defender sus derechos y resolver conflictos legales. También tienen derecho al acceso a los servicios, tienen derecho a los servicios públicos, como educación, salud, siempre que cumplan con los requerimientos establecidos. Entonces, en este caso, ¿sería aplicable de la misma manera si un extranjero es legal en el país, así como si estuviera de manera ilegal? No, al principio dije bien claro, tiene que cumplir con dos condiciones, que es la Constitución de la República y el derecho sobre migración, es decir, debe estar legal. Aunque por humanidad, aunque si está ilegal, hay que darle ciertos servicios como salud. En nuestro país damos educación a los extranjeros, pero el derecho internacional privado mayormente tiene su eficacia cuando tú estás sobre la legalidad. No quiere decir que si tú estás ilegal se va a abusar de ti, no tampoco. Pero, así como tú también tienes obligaciones. Tienes derecho, pero tienes obligaciones. Tú tienes obligaciones de estar legal en el país donde tú estás, para adquirir cierto estatus, ¿entiendes? Legales, que es posible que no lo tenga cuando tú tienes un estatus irregular. Por ejemplo, entre las obligaciones, ya hablamos de las obligaciones, hablábamos de los deberes, vamos a hablar de las obligaciones. Debe cumplimiento de la ley, debe respetar la ley y regulaciones del país, incluyendo las normas migratorias. Ahí viene incluido. Si cumple e incluye las normas migratorias, se supone que usted tiene que estar legal, tiene que tener toda su documentación. Si usted reside aquí, toda su documentación que exige la ley migratoria en la República Dominicana. También contribución al desarrollo. Eso es fácil, te lo voy a explicar. Tiene que pagar impuestos. Se supone que si tú estás obteniendo servicios como la salud, la educación y otros, también tienen que pagar impuestos, porque también nosotros pagamos impuestos. Porque tú también tienes que contribuir al desarrollo y social del país, porque vives aquí. También tienes que respetar a los derechos de los demás. Debes respetar los derechos y libertades de los ciudadanos dominicanos, así también como el dominicano respeta los derechos también de este extranjero. También, cuando hablamos en principio, vamos a referirnos al estatus migratorio. Los extranjeros deben cumplir con los requisitos establecidos, contestando su pregunta otra vez, por las autoridades migratorias, como tener una visa válida, con el propósito de su estancia, ya puede ser de turismo, de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. También la ley de regularización, la 285-04, como el decreto 327-13, que establece los procedimientos para la regularización de extranjeros y la situación migratoria irregular. Es decir, tú cumples con estos requisitos y ahí tú tienes derechos y obligaciones como extranjero en el país que te acoge. Okay. Entonces, licenciado, ¿podemos hablar un poco de las restricciones que pueden ser aplicadas a los extranjeros sobre esta ley? Sí, aunque hay muchos derechos que tú tienes, igual que el dominicano, porque estamos hablando de que estamos dominicanos y el extranjero de otra nación, existen ciertas limitaciones, como la imposibilidad de tú tener un cargo como presidente de la República. ¿Me entiendes? Es decir, un cargo de alta jerarquía y electivo tiene sus restricciones en cuanto a eso. También la legislación dominicana busca especificar la protección de los derechos de los extranjeros con el cumplimiento de sus obligaciones, promoviendo una convivencia armoniosa y respetuosa
si necesita en un momento hacer uso de ellas. Siguiendo con el podcast, aborden un poco del tema de la aplicación del derecho extranjero. Sí. El derecho internacional privado establece las condiciones bajo las cuales se aplican las normas de un país extranjero aquí en nuestro país. Puede ser aplicable en el país de cualquiera de las partes. Este proceso tiene como objetivo resolver conflictos reñidos de leyes en casos como elementos internacionales, así como los contratos entre las partes o disputas familiares internacionales. Entonces, denos un ejemplo de un principio fundamental de aplicación de la ley 544-14 aquí en República Dominicana. Sí, la ley permite que las normas extranjeras sean aplicables en este país cuando las partes o el caso o tengan aplicado una conexión significativa con otro país. Por ejemplo, podemos decir que las situaciones contractuales son contratos, las partes pueden decidir que se aplique la legislación de otro país. Uno, es decir, yo digo, bueno, en mi país que se aplique la ley de mi país, no la del tuyo, y si el derecho lo permite, se puede aplicar. También hay limitaciones en el orden público. Aunque se permite la aplicación de leyes extranjeras en nuestro país, estas no pueden contradecir los principios regidos por la Constitución Dominicana. Fundamentalmente, la Constitución, como hablamos, Sí. que es porque son ya leyes fundamentales de nuestro país, conocidas como de orden público. Por ejemplo, si una nómina extranjera es considerada incompatible con los principios de aplicación, puede ser rechazada, porque tiene que cumplir primero con las normas del país donde vivimos, porque se supone que tú eres extranjero, es decir, es la norma del país receptor. Hay que primero cumplir con las normas de ese país para ver si se puede aplicar al país de origen de la otra persona. Con esto te quiere decir que toda ley o norma contraria a la Constitución Dominicana no es aplicable Puede en ser nuestro rechazada, territorio. exactamente, puede ser rechazada, Okay. porque no puede chocar con la ley con la ley del país de origen, y que hablamos hace rato con relación al extranjero, la Constitución y la ley de migración. Es decir, no puede chocar con esa parte, porque si no el tribunal puede rechazar la moción presentada por el extranjero. Ok, entendible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros probar el derecho extranjero? ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo podemos probar el derecho extranjero en nuestro país? Fácil. Mira, en el derecho civil todo es papeles. En este caso, documentos legales que identifiquen, que prueben de que el derecho que tú estás alegando puede ser aplicable en este país. Okay. Al contrario del derecho penal, que el derecho penal puede ser por testimonio, ya físico o por testimonio escrito, pero mayormente el derecho civil se puede demostrar por documentación. Entonces, ¿en qué ámbitos se puede aplicar la ley 544-14? Bueno, en los contratos internacionales. Esto es fácil, la parte puede elegir que el derecho aplicable de otro país que puede regir ese contrato. La ley dominicana reconoce esta autonomía de la voluntad y establece también cómo debe ser demostrado. Por ejemplo, la segunda parte, los conflictos familiares, en los casos como divorcio o disputa sobre custodia de menores, el derecho internacional privado decide si se aplica el derecho extranjero en función de la nacionalidad o residencia de una
de las partes. También en las sucesiones internacionales, la ley aplicable a los bienes de un difunto pueden depender de su nacionalidad o del lugar donde se encuentren los bienes. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar estos procedimientos y qué tipo de desafíos presenta dicha ley en nuestro país? Bueno, en el procedimiento podemos decir que el Tribunal Dominicano, que está conociendo de un conflicto, evalúa si la aplicación del derecho extranjero es apropiada. Hablamos ahorita de que no puede chocar con el derecho dominicano, no puede ni con la Constitución ni con la ley de inmigración, porque estamos hablando de extranjeros. Sí. Es decir, una parte tiene que ser extranjera obligatoriamente y otra del país receptor. Entonces, los desafíos que nos puede generar la aplicación de esta ley. Bueno, entre los retos más comunes son las partes legales y las partes culturales, así como la necesidad de interpretar leyes extranjeras en un sistema jurídico diferente. Por ejemplo, nosotros, el sistema de ley dominicano, nosotros lo basamos en el derecho romano, el derecho francés, sí, que no es aplicable, por ejemplo, en Norteamérica, porque el derecho norteamericano, ¿entiendes?, es diferente al derecho dominicano. Es decir, entonces el derecho internacional privado, oye, tiene que, primero las partes tienen que aportar pruebas y el derecho internacional privado tiene que interpretar las leyes extranjeras, ya, porque es un sistema jurídico diferente. Okay. En conclusión, interpretando las leyes para la aplicación. Sí, del derecho. Bien. En conclusión, la aplicación del derecho extranjero en la República Dominicana busca equilibrar la resolución justa de los casos internacionales con el respeto de los principios fundamentales del país. Ya harto estamos diciendo que tiene que ver mayormente que el derecho que se va a aplicar se define, el derecho internacional privado lo define tanto el tribunal, que va a ser competente, y la ley aplicable al caso que ocupa esos extranjeros, porque siempre dependiendo qué tipo de conflicto tiene la pareja. Entonces, en ese ámbito, el derecho internacional privado busca equilibrar y que se aplique sin dañar ninguna de las partes y sin violentar ni la ley dominicana ni la ley del extranjero. Entendido, entonces. Muy bien. Hablemos ahora de la nacionalidad de las personas físicas y jurídicas. Licenciado, ¿cómo podemos adquirir la nacionalidad por nacimiento? Bueno, la adquisición de nacionalidad por nacimiento en República Dominicana es por el jus sanguinis. Según el artículo 18 de la Constitución Dominicana, son dominicanos de nacimiento aquellas que hayan nacido en el territorio de la República Dominicana, son dominicanos por nacimiento. Ahora bien, excepto los hijos de los extranjeros, que aunque nazcan así, aquí, pero son que están en tránsito. Por ejemplo, los barcos estos que vienen con turistas a Puerto Plata, nace un niño, ellos están de tránsito, aunque nació aquí, ellos están de tránsito. El capitán del barco tiene que registrar el nacimiento en su bitácora, ¿entiendes? Porque a ese niño hay que darle la nacionalidad de su padre que haya nacido aquí, porque establece bien claro el artículo 18 de la Constitución Dominicana que si están de tránsito son entonces de la nacionalidad donde son sus padres oriundos. Entonces, un ejemplo en ese caso, un nacional haitiano que esté de manera ilegal en el país, él y su pareja tienen un hijo y nace en territorio dominicano. En ese caso, ¿adquiere la nacionalidad o no? Bueno, la ley establece
bien claro que si uno de los padres es dominicano, puede ser el hombre o la mujer, el niño es dominicano. Ahora, si los padres tienen un estatus irregular, no adquiere No adquiere la nacionalidad. porque recuerda que hablamos de que es por jus sanguinis, que a diferencia de los Estados Unidos, que es por jus soli, es decir, solamente el hecho de tú nacer allí, ya tú eres americano, o norteamericano, porque estamos en América. Ahora bien, nosotros al ser jus sanguinis, y tú estás de manera irregular, tú no adquieres la nacionalidad, ¿me entiendes? Sí. Por esa parte. Si ambos extranjeros son residentes legales en el país, ahí sí. Exceptuando los que sean diplomáticos, que están No de caso. relacionados en la embajada y Sí, cosas porque eso ya tú lo haces en embajada. En fin, siempre y cuando la persona sea extranjero nacional, que cumpla con los requisitos que se establecen en el artículo 18 de la Constitución, todo hijo nacido en territorio dominicano es dominicano. Ahora, si no cumplió con esos requisitos, no adquiere la nacionalidad por nacimiento. que ya el licenciado explicó que la Constitución dice que son dominicanos los hijos de padre o madre dominicano, nacidos tanto aquí en el territorio dominicano como en el extranjero. Sí, Porque por jus sanguinis. sí, porque tenemos también, la Constitución establece lo que es la doble nacionalidad. Tú Exacto. puedes nacer en Estados Unidos, pero también puedes tener la nacionalidad dominicana. Es decir, también la Constitución también le da esa facultad de que tú puedas tener la doble nacionalidad, aunque haya nacido en otro país. Ok, entonces hablamos de la adquisición por la naturalización. Sí. La República Dominicana permite que por una serie o una ley usted se naturalice. Hay una serie de requisitos que, por ejemplo, tú te puedes naturalizar casándote con un dominicano. Así de fácil. Tú te casas con un dominicano, aquí la residencia dominicana. Y más luego, cumpliendo también con ciertos requisitos, puede también obtener porque la naturalización dominicana es la nacionalidad dominicana. ¿Oíste? Pues hay personas que hay tratados también internacionales, que hay personas que se pueden beneficiar también de esos tratados. También las personas, como siempre digo, siempre que hagan las cosas conforme a las leyes de la República Dominicana, el procedimiento, tú puedes adquirir la nacionalidad dominicana. Entonces, ¿cómo podemos adquirir la nacionalidad de personas jurídicas? La persona jurídica adquiere la nacionalidad dominicana si te constituye conforme a las leyes cuando tú hablas de constituir, vamos a explicar esa parte ahí, porque habla de persona jurídica. Es decir, tú tienes que constituirte. Luego tú constituyes una compañía. La ley de comercio establece tales procedimientos para tú constituirte en una persona jurídica. Tú cumples con esos requisitos y tú adquieres, ¿entiendes? Adquiere la nacionalidad dominicana. ¿Tú me entiendes? Cumpliendo con esos factores. Por ejemplo, aquí está la Barrigol dominicana. Tú no le puedes poner, tú no puedes traer esa compañía con un nombre extranjero que no la puede constituir aquí. Tiene que constituirla aquí con un nombre dominicano. Aunque lleve la Barrigol, pero es Barrigol dominicana. ¿Me entiendo? Es decir, siempre tú tienes que tiene que ser conforme a los estatutos, a los reglamentos, a las leyes que rigen la materia en la República Dominicana. Entonces, las aplicaciones de la nacionalidad, ¿qué podremos abordar sobre ese tema? Bueno, por ejemplo, estuvimos hablando de las empresas. Las empresas de nacionalidad dominicana están sujetas a las regulaciones locales de manera fiscal, laboral y comercial.
También aquellas que operan internacionalmente pueden beneficiarse de tratados o acuerdos, como hablamos ahorita, firmados por la República Dominicana con otros países. Si tú te puedes beneficiar, tienes una empresa aquí, puede ser internacional, pero de conformidad con esos tratados internacionales. Dando una opinión sobre la nacionalidad. Bueno, usted con lo explicado nos da a entender que la nacionalidad viene siendo un equilibrio a la soberanía del país, respetando los derechos de manera individual y corporativos, abordando algunos aspectos como restricciones para hijos de extranjeros, como explicamos anteriormente, que se encuentren en tránsito, y también como ha sido el objeto de debates nacionales e internacionales. Estas son disposiciones las cuales continúan siendo un tema relevante en el ámbito jurídico y político, ya por lo estudiado y lo analizado anteriormente. Mira, esto es fácil. Nosotros vimos a diario lo que es el tema haitiano en República Dominicana. Tú sabes que los haitianos vienen ilegales, están aquí ilegales, les nace un hijo y como hablamos ahorita, usted adquiere la nacionalidad, la ciudadanía por los reglamentos de la República, de la Constitución, que habla del artículo 18, que es por el jus sanguinis. Oye, usted hablé de manera irregular. Nada irregular puede llegar a lo regular por sí solo. Usted tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas normas del país receptor, que es República Dominicana. Ahí tenemos el conflicto, porque, tú sabes, que vivimos siendo atacados por organismos internacionales diciendo que son apátridas. No, ellos no son apátridas. Ellos tienen su papá y su mamá, que son extranjeros y están aquí de manera irregular. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. Por eso habla de que estamos siendo continuamente en el ámbito jurídico y hasta político. Oíste, siempre va a haber algún tipo de inconveniente. Porque si usted en el país sector, en el país donde estamos, no cumple con lo establecido por las normas, entonces las normas no pueden cubrirlo a usted. Usted tiene que primero, como hablamos, de una serie de pasos, de una serie de requisitos que usted tiene que cumplir con ellos. Porque usted tiene, como extranjero, usted tiene deberes y obligaciones, pero es dentro de la legalidad. Porque vivimos en ese caso todo el tiempo. Y vamos a tener siempre ese problema. Porque usted ha nacido aquí, tenga 30 años, aquí de manera ilegal, eso no quiere decir que a usted hay que darle lo que usted no ha buscado. Entonces, por lo tanto, debemos cumplir siempre con la Constitución y las leyes de Dominicana, en este caso. Con esto llegamos al final de nuestro podcast Hablemos de Derecho, donde abordamos el tema del derecho internacional privado, en compañía del licenciado David Rodríguez Morillo, nuestro control master Ricardo Rodríguez Rosario, detrás de cámara Andy Ernesto Espinosa y su servidor Abel Mardoqueo Adames Liriano.